Y muchas dudas existen respecto a eventos masivos suspendidos a raíz de la pandemia o compras por internet que no se han concretado. Para profundizar en el tema nos acompaña el director del Servicio Nacional del Consumidor, Lucas del Villar. Lucas, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Muchas gracias por este contacto. Lo primero que decíamos en el enunciado, muchos eventos, obviamente, casi todos los eventos que han sido suspendidos, recitales de todo tipo. ¿Qué pasa en esos casos cuando, por ejemplo, se pone una nueva fecha, la persona tiene el derecho a que se le reponga, se le devuelva la plata? ¿Cómo están trabajando ustedes ese tema? Bueno, lo primero que hay que señalar es que hay muchos servicios que se han visto afectados. El SERNAC ha recibido más de 8.000 reclamos en relación a servicios y también la entrega de productos efectivamente de la emergencia sanitaria. Uno de los temas que tú planteabas, también hemos recibido un volumen importante de reclamos, si bien no es el que concentra la mayoría de los mismos, y es efectivamente los espectáculos masivos que no se pueden desarrollar precisamente por las indicaciones de la autoridad sanitaria. Ahí el criterio lo establece la ley, señala que el servicio que no se puede prestar y por tanto que el consumidor no puede recibir, no debe cobrarse. Ahí hemos hecho también un llamado a distintas empresas productoras de eventos a buscar que ellos mismos informen adecuadamente las razones de la cancelación y si existe una reprogramación, que sea el consumidor finalmente que tenga la última opción y que decida si efectivamente va a solicitar la devolución o si va a esperar la reprogramación de estos espectáculos y por tanto recibir la prestación de servicio por equivalencia. Eso es justamente el reclamo de muchos consumidores, es la no respuesta, director. Más allá de las opciones que usted plantea, que en algunos casos se dan, en muchos casos de las productoras que no se responde sencillamente al consumidor. Sí, bueno, ahí el SERNAC ha estado fiscalizando, oficiando a estas empresas. Hay un deber, sobre todo en este tiempo, en el cual las empresas tienen que ser aún más profesionales, tienen que contactar a sus clientes, informarles de las condiciones de los servicios que se están prestando y generar también un mecanismo a distancia, puede ser digital, electrónico, call center, lo que sea, para poner a disposición estas alternativas a cada consumidor, que son los que tienen que optar. Si el consumidor no tiene respuesta satisfactoria, están abiertos los canales del SERNAC de reclamo o alerta ciudadana para alimentar el proceso de fiscalización para que estas empresas cumplan. Y ahí quiero hacer también un llamado a la tranquilidad, porque la ley que entró en vigencia el año pasado establece un plazo de 2 años para que el SERNAC pueda perseguir estas infracciones directamente con las empresas o derechamente para que los ciudadanos puedan ejercer sus acciones, y eso da un horizonte de tiempo para que precisamente ellos conserven la tranquilidad y gestionen ante este servicio sus problemas de consumo. Recién, por ejemplo, aquí me informan por interno que Lollapalooza informaría el 21 de marzo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuáles son las opciones? ¿Es eso prudente que en tal fecha te doy una respuesta, que no haya una respuesta inmediata? Ustedes oficiaron, decía, a algunas de las productoras. Oficiar al final es pedir información. ¿Cuál ha sido el feedback? ¿Cuál es la información que les ha entregado ustedes de vuelta a esas mismas productoras? Sí, las empresas en general están entregando información. Las que no lo hacen se pone una multa bastante alta que se aplica por no entrega de información en el plazo al SERNAC. En general, lo que hemos tenido son respuestas positivas, pero hemos visto algunas compañías que no están respondiendo. Hemos visto compañías de distintos rubros que no tienen sus call centers funcionando y, por tanto, los mecanismos para contactarse con los clientes, lo cual constituye una infracción a la ley del consumidor. Y aquí lo importante es que el SERNAC cuente con la información para que una vez que se restablezca la normalidad pueda perseguir colectivamente incluso a estas compañías que no están respondiendo a los consumidores. Por tanto, el llamado es a presentar los reclamos en el SERNAC. Director, también está el caso de los contratos a distancia, que también es súper importante, justo con el tema de los espectáculos. Es un tema que va evolucionando, va cambiando, conforme obviamente va avanzando este mismo tema de la pandemia, pero los contratos a distancia, las personas, por ejemplo, que quieren dar de baja un contrato, quieren contratar algo, por ejemplo, en estos días en que mucha gente necesita, no sé, una internet quizás más potente o necesita otro tipo de servicios que no estando todo el día en la casa no necesitaban. ¿Cómo se contrata a distancia o qué cosas hay que tener en consideración al momento de contratar a distancia que no se tiene en una contratación presencial? Bueno, lo primero es que la ley establece la posibilidad de los consumidores de contratar con mecanismos digitales, contratación a distancia, con ciertos resguardos donde las empresas tienen que ser aún más profesionales para entregar información, la cual tiene que ser clara, tiene que además establecer con bastante certeza qué es lo que se está contratando, tiene que mandarse además una confirmación
a el consumidor que contrata esos servicios de forma digital, que permita resguardar y también que permitan tener acceso a esa información de forma permanente. Por ejemplo, enviando un archivo digitalizado, un PDF que contenga el contrato y confirmando la contratación. Estos mecanismos se pueden utilizar por cualquier medio digital. Lo importante es que la empresa es la que tiene el deber de acreditar que efectivamente la identidad de la persona que está contratando y los elementos que hemos señalado recién, que son requisitos de la contratación a distancia. Ahora, respecto a tu pregunta, en relación a las personas que quieren dar de baja algunos servicios, sobre todo servicios de telecomunicaciones, hay que ser muy claros y enfáticos que la normativa sectorial los ampara en ejercer este derecho y las empresas tienen solamente un par de días para dar de baja estos contratos, sea cualquiera la forma en la cual el consumidor manifiesta esta voluntad de dar de baja estos contratos. Por ejemplo, se puede hacer a través de las plataformas del mismo CERNAC o de la Subtel, señalando a la compañía que se da de baja este servicio, y próximamente subiremos también una plataforma mequierosalir.cl para facilitar el acceso a dar de baja, a poner término a los contratos de telecomunicaciones. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso, no sé, uno se imagina el TV cable, la misma internet, cuando deben ir técnicos a la casa y a desinstalar un servicio? ¿Cómo opera en ese caso? Bueno, ahí lo que hemos visto, sobre todo en esta situación de emergencia sanitaria, es que se han incrementado el volumen de reclamos porque obviamente hay una utilización mucho más intensiva de estos servicios. En una coordinación con la Subtel hemos visto que se han triplicado los reclamos relacionados con problemas técnicos y ahí lo importante es que las empresas, bueno, obviamente que respondan a la brevedad posible, que manden a los técnicos y sobre todo que ajusten expectativas respecto de cuáles son los tiempos en los cuales pueden restablecer estos servicios. En términos generales se han prestado los servicios de forma regular, sin embargo hemos tenido, sobre todo en algunos sectores, problemas precisamente de reclamos con la necesidad de mantener la continuidad del servicio, por ejemplo, de Internet. A ver, tenemos preguntas de nuestros auditores, director. Tenemos aquí, a ver, nos preguntan, ¿qué pasa con los planes de gimnasios que ya están pagados? Suele también ocurrir en otro tipo de servicios, puntualmente en los gimnasios. ¿Qué sucede? Bueno, aquí lo importante es que tiene que cumplirse el tenor de los contratos. Si efectivamente el consumidor contrató con una empresa tener disponibilidad respecto a un gimnasio en determinadas circunstancias y condiciones, eso es lo que se tiene que cumplir. Obviamente que la situación es extraordinaria y sobre todo la autoridad sanitaria han prohibido a estas empresas prestar el servicio y adicionalmente a los consumidores concurrir a las mismas y por tanto son servicios eminentemente presenciales que no puede ser cobrado al consumidor que no ha gozado de la prestación de los servicios. Ahí las alternativas son hacer las devoluciones o descuentos que corresponda o posponer de común acuerdo la prestación del servicio a los meses posteriores a que ya se restablezca la normalidad. Director, ¿puede un apoderado de un colegio también reclamar al CERNAC justamente por el tema del pago de las colegiaturas cuando es una discusión que está hace rato instalada en colegios privados subvencionados cuando no se están entregando clases presenciales, es todo online? ¿Puede ir al CERNAC o solamente en la Superintendencia de Educación donde tiene que ir a hacer el reclamo? No, efectivamente el CERNAC tiene competencia en la prestación de servicios educacionales, no lo que dice relación con la calidad del servicio, pero sí con la prestación misma, sí lo que dice relación con la información veraz y oportuna, con los contratos de adhesión, por ejemplo, que no pueden tener cláusulas abusivas, que tienen que ser claros, entregarse una copia, y también algunos elementos, como te decía, que no van directamente en elementos de índole técnico o de la calidad del servicio educacional para los cuales hay superintendencia, la Superintendencia de Educación Superior, en el caso de las instituciones de educación superior, y la Superintendencia de Educación. Ahora, el SENAC recibió un volumen importante de reclamos. Estamos después de turismo, de agencias de viaje y de problemas con transporte. Viene precisamente los problemas que hemos recibido reclamos en materia de educación. Ahí principalmente son universidades y también colegios particulares pagados, donde efectivamente los consumidores lo que plantean es la posibilidad de hacer algunos ajustes, algunas rebajas o facilidades de pago en relación a la prestación de estos servicios, y hemos señalado en coordinación con las autoridades sectoriales que son las partes las que tienen que buscar una solución, ya que muchos de estos establecimientos están cumpliendo por equivalencia la prestación del servicio, y hay otros que hemos visto que no han estado a la altura y que evidentemente no es equiparable el servicio que están prestando por mecanismos digitales u otros con los que debiesen prestar por equivalencia de acuerdo a lo que establece el contrato.
Estamos conversando con el director del Servicio Nacional del Consumidor, Lucas del Villar. Seguimos revisando parte de las preguntas que nos deja nuestra teleaudiencia. Obviamente nos puede escribir a través del hashtag Noticias24 con todas sus dudas, preguntas. Tenemos en línea al director del Servicio Nacional del Consumidor y en época en que todo se hace a distancia, esta puede ser una gran oportunidad para ir clarificando algunos puntos. Aquí nos preguntan, director, si entendemos las universidades como un servicio, ¿qué hacer si no bajan la mensualidad por no estar entregando clases presenciales? Pareció lo que estábamos conversando antes de los colegios. Bueno, aquí hay que señalar que la ley del consumidor no establece expresamente solución a todos los problemas que hemos visto con la pandemia. Por eso las interpretaciones que ha dado el CERNAC tienden a dar preeminencia a la protección de la seguridad y la salud de los consumidores. En circunstancias en las cuales presencialmente no se pueden recibir los servicios, el consumidor se expone evidentemente al contagio si tiene que concurrir a recibir estos servicios. Lo que han hecho las empresas es prestar estos servicios por equivalencia, que es una forma que la ley sí permite y que evidentemente que tiene algunas diferencias con prestar de la forma o del tenor literal del contrato, digamos. Y es por eso que también hay un espacio para que tanto los consumidores como estas empresas que prestan servicios de materia educacional, pero también hemos visto de alarmas domiciliarias, hemos visto también de gimnasios, como tú bien preguntabas, y otros servicios que no se pueden prestar en la forma en la cual fueron expresamente contratados, de buscar alternativas con cierta flexibilidad y entendiendo que también estos ingresos que reciben estas instituciones permiten pagar sueldos de personas que también están sometidas a las mismas restricciones y confinamiento que todos nosotros. Es de ahí que el CERNAC, en coordinación con las distintas autoridades sectoriales, ha buscado mecanismos para que las partes puedan convenir la mejor forma, y aquí lo importante es que no se pierda el año escolar y que todos los contenidos sean pasados, sean aleccionados para que los alumnos puedan ir recibiendo la prestación de esos servicios y a su vez puedan ir avanzando precisamente en los años escolares que correspondan. Seguimos revisando preguntas, comentarios de nuestra audiencia, directora. A ver, nos pregunta aquí un comentario de Katy, si mal no leo, está un poco a distancia aquí el monitor. Sí, estamos tratando de dar de baja un seguro automotriz por problemas económicos. No responde el call center, el Twitter, ni un DM a través de Twitter, son mensajes por interno, ni un formulario de contacto. ¿Qué tiene que hacer esta persona cuando el seguro no responde para dar de baja el seguro automotriz? Seguramente o vendió el auto o no están dando el auto, no está en las calles por el tema de la cuarentena y quiere dar de baja el seguro. Bueno, lo primero que tenemos que señalar es que mantener los canales digitales a distancia para precisamente recibir los reclamos y las gestiones que realizan los consumidores se hace más exigible que nunca, y ahí apelamos a que las empresas cumplan con el deber de profesionalidad precisamente de disponer de estos mecanismos. El no hacerlo constituye una infracción precisamente a los derechos de los consumidores. Ahora, en este caso en particular, lo que tiene que hacer ese consumidor, si la empresa no le contesta, es presentar un reclamo ante las plataformas del CERNAC, puede ser el call center 800-700-100 o la página web www.cernac.cl, y adicionalmente también lo puede hacer a la Comisión de Mercado Financiero, que tiene facultades específicas de fiscalización respecto de las compañías de seguro. Hay hartas dudas, director. Seguimos revisando, nos llegan a través del hashtag Noticias24, abrimos las redes sociales del canal 24 Horas para todas las dudas, preguntas, comentarios de nuestra audiencia en esta época en que todo es a distancia. A ver, nos preguntan acá, yo estoy pagando 400.000 pesos mensuales y estoy con clases online. No aprendo, no me retroalimento. ¿Se podría hacer algo? Bueno, como señalábamos, aquí hay que distinguir dos mundos, digamos. Uno, el de las instituciones de educación superior, que cuentan con una superintendencia que está analizando los casos y los reclamos, incluso los que se han derivado desde el CERNAC, para buscar una respuesta de parte de estas instituciones y una solución respecto de los problemas que ellos han presentado que los aquejan, relacionados con facilidades de pago, con acceder a la prestación de los servicios, principalmente a los contenidos, y el cumplimiento por equivalencia de forma real de los servicios que han sido contratados. Y por otro lado, también hemos visto algunos reclamos que se han recibido en materia de educación de colegios, principalmente particulares pagados. Hay que decir que eso representan aproximadamente 4% del total de matrículas disponibles de los colegios, y efectivamente ahí es la misma autoridad sectorial la que ha dispuesto que se puede recalendarizar precisamente la recuperación con asistencia no presencial, a distancia, precisamente para cumplir con pasar los contenidos. Sabemos que ahora estamos en una época de vacaciones, pero una vez que se restablezcan el año escolar, lo importante es que se pasen los contenidos y también que las partes, es decir,
los propios apoderados con los establecimientos puedan convenir el mecanismo en el cual van a seguir con la prestación de servicios y evidentemente seguir con los pagos porque, como hemos dicho, son importantes para mantener precisamente la prestación de este servicio. 5 de la tarde con 54 minutos, conversamos con el director del CERNAC, Lucas del Villar, seguimos revisando preguntas de nuestra audiencia, hay hartas preguntas, director, va a tener que tener paciencia. ¿Qué pasa con los vuelos que fueron cancelados por la aerolínea y por contrato se indica que el cliente puede solicitar la devolución del dinero y la línea aérea o agencia dice que solo van a devolver en voucher para ser usado en otra oportunidad? Bueno, ese es el mayor volumen de reclamos que tiene el CERNAC hoy en día, es precisamente los problemas con transporte y con aerolíneas en particular. Como sabemos, la aerolínea ha pasado por toda etapa. Los primeros días de esta emergencia sanitaria eran los mismos pasajeros, los mismos consumidores que no querían abordar algunos vuelos porque precisamente tenían destinos en los cuales ya habían sido decretadas emergencias sanitarias o estaban en condiciones de riesgo mayor estos pasajeros. Luego la autoridad suspendió los vuelos y hemos tenido dos fenómenos, uno mayoritario en el cual todos los vuelos que estaban debidamente programados y planificados obviamente no se han podido cumplir y es ahí donde las empresas algunas han hecho la devolución de los dineros y en otros casos han dado un voucher en un plazo de 1 año o más ampliable, en los cuales también permiten reprogramar estos servicios aeronáuticos. Nosotros como CERNAC estamos absolutamente ciertos y claros que la ley del consumidor le otorga el derecho al consumidor a optar, es decir, es él el que tiene la última palabra si se va a quedar con el voucher para ejecutar o exigir la prestación del servicio más adelante o si pide la devolución del dinero. Pero también hay que considerar que esta es una situación bastante grave que afecta a esta industria y, por tanto, en la experiencia del CERNAC, y ahí decir con bastante claridad, nosotros hemos presentado demandas colectivas con aerolíneas en las cuales no se ha visto un resarcimiento real para los consumidores. El caso hace muchos años atrás de Air Madrid, el caso de Pluna, que son compañías que quebraron, que finalmente los consumidores no recibieron la prestación del servicio y tampoco la devolución del dinero. Por eso aquí nosotros llamamos también a la calma de los consumidores. Hay 2 años para que podamos perseguir el cumplimiento de los servicios que han sido contratados y evidentemente que el cumplimiento por equivalencia también satisface los derechos de los consumidores. Lucas del Villar, director del CERNAC, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Andrés, que les vaya muy bien a todos.